En 5, 4, 3, 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Millennial, este podcast que está dirigido a la generación que está cambiando el mundo. El día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad es que Polémico. está jiribilloso. Se presta a interpretaciones, a experiencia personal, a muchas cosas. Está bastante polémico, disruptivo y que mucha gente seguramente se lo ha preguntado, pero pues nadie lo dice. Y no estamos hablando del amor, Sí. ¿no? ¿O sí? Creo que en parte sí. ¿Un poquito? Un poquito sí. Un poquito sí, vamos a hablar sí, vamos a hablar del amor. Porque Terapia Millennial siempre hablamos del amor y de la Y relación. de la relación. Exacto, ¿no? Pero cuéntanos, Fabián, ¿qué nos trae a terapia hoy? ¿Qué nos trae a terapia hoy? Eh, bueno, en los últimos días, la verdad es que me he puesto a pensar que la historia de los cuentos de hadas, de las películas, independientemente si son de la casa productora del ratón, Ajá, de... o si son de superhéroes, o Que si ya del es ratones de superhéroes también. también, pero ya hay Pero de bueno, ajá. superhéroes de otros lados, ¿no? Entonces, normalmente las historias que se cuentan, ya sea en películas, novelas, o en diferente cultura popular, pues la cuentan los que ganan y ellos son los héroes. Pero me pregunté a mí mismo, como a veces me pasa cuando vengo a terapia, oye, a mí mismo, ¿qué pasa con la historia de los villanos? La historia que no se contó. La historia que no se contó y si el villano de la historia en realidad es víctima de una historia mal contada y es un villano que no es villano. A ver, yo creo que a cierta edad vas madurando y vas viendo que no todo es negro, no todo es blanco, hay un montón de colores en medio y que te das cuenta que todo el mundo tiene un contexto y que la villanía o heroísmo depende un poco del contexto, de dónde se cuenta la historia, pero que a ambos los lleva algo a ese punto. Le quitas como ese extremo a la historia. Pero justo aquí es la historia no contada de los villanos. Y que si lo contaran los Es villanos, que creo que sí está sería, contada. sería, no, o sea, pero es desde el punto de vista del héroe, porque el héroe es el que gana y quien cuenta la historia, porque yo gané. Vamos a ir Ok. desentrañando esto, pero en Que no realidad, tenemos uno aquí, pero ahorita lo voy a mencionar, por cierto. ok, pero es este héroe, pues el héroe, el protagonista, pues está el protagonista y el antagonista, pero siempre se cuenta desde el punto de vista del protagonista. No siempre, porque este ejemplo que te lo voy a poner, lo voy a decir de una vez a Ya, forma de dale, ejemplificar. dale. Severus Snape. Ok, Al principio, en las primeras tal vez cuatro películas, es el villano. Si no es el villano principal, es un malo. Un villanín secundario por ahí. No es ni el héroe ni el villano de la historia. exacto. Es un personaje ahí que está muy en medio, que es importante, que en el entender, sobre todo a nosotros nos tocó Harry Potter cuando nosotros teníamos la edad de Harry Potter cuando salió la primera película. Ya. Entonces tú vas creciendo con esa historia y dices, no, pues este era un cabrón. Después vas madurando con el personaje, con los personajes y bueno, pues no era tan malo. Y al final dices, era bueno. Pero el final nos dice que no era ni bueno ni malo. Simplemente era un ser humano mágico que tenía esa dualidad. Era un ser oscuro, llegó a estar del lado del mal, después se reivindicó, pero realmente él era, o sea, si lo ves así, bueno porque cuidó a Harry, bueno porque le daba sus señales, bueno porque estuvo enamorado siempre de alguien, pero si lo ves del otro lado, fue malo, fue tóxico, es un vato obsesivo, un güey que siempre jugó como doble cara, al igual que Dumbledore, siempre sabía que iban a matar a Harry y por más amor que le tuviera a Lily, pues dejó que las cosas pasaran. Pero otra vez, O sea, la historia se centra en Harry. es ¿Qué una... pasaría si hoy, llamémoslo así, en un multiverso? ¿Por qué no Salió sé? salió en El Pensador, no sé cómo se llama esto, la historia de contada por Snape. Fue su lágrima
Era su beldad. Ajá. Y en su beldad es yo soy la víctima. Pero, y ahí se quita ahí se quita la cachucha de malo Sí, y y es fue el Always y el Patronus, que exacto era el de Lily. Pero, güey, esa morra nunca te quiso. la historia de Sí, muchos, sí, la historia de muchas vidas. la historia de Esa morra muchas nunca te vidas. quiso, te frenzoneó. Ajá. Andaba con un bully, sí. Pero tú estabas obsesionado, se la quiste bajar toda la vida. Después de muerta seguías traumado con ese pedo. En lugar de adoptar bien al niño, nomás lo estabas ahí medio cuidando, pero no. O sea, yo creo que no era ni un héroe ni un villano. Era un ser humano con sus traumas, con sus trastornos, que al final del día sí tenía un buen corazón, pero hizo cosas malas. Pero otra vez, Él ahí que no es un villano. le das más, o sea, la emoción que causa es una emoción de repudio si lo quieres ver al principio, las Sí, cuatro sí. primeras películas, porque lo Hasta el categorizas, príncipe mestizo te empieza a te decir, está ok. saliendo lo geek No, eso no es cabroncísimo, geek, es ¿no? no, es Cultura, Potterhead. ¿es que, perdón? Potterhead. Ok. Pero bueno, ajá. A ver, otra vez, nos estamos desviando a través del guión, pero pues Y aquí vamos con las pasa, películas, ¿no? No ya, estamos yéndonos exacto. al canon. Y otra vez, cosa llama? Pero, ¿qué pasaría si hoy cuentas la historia desde otro lado que no es el personaje principal Harry Potter y a lo mejor lo pones como pones a Dobby, que al final se muere, como personaje principal? Qué hueva de película. No vende, no, J.K. Rowling no Ujú. sería millonaria Y sus y, tweets no tendrían efecto. exacto, pero, a ver, creo que de nuevo, s- dentro de la creación de la historia, otra vez, estamos hablando de una historia armada. Sí. Debe de haber gente muy pensante, muy, con un IQ muy alto, Ujú. diría el episodio pasado, que se encarga de entretejer estas historias para que vayan creando esta parte de la dualidad, el yin y el yang. Pero esa dualidad no siempre es, ni el yin es tan bueno, Ajá. ni el yang es tan malo. Y eso aplica para muchas cosas de la vida. No, claro. Hay villanos que no En tu son misma villanos. vida, tú veías un profe El profe cosa llama que que, era un villano en su momento y ajá, después, bueno, tal vez no era un villano, solamente quería que yo aprendiera. y tenía otros O yo era un métodos. dolor en los huevos y pues era lo que le quedaba al pobre hombre. Hay Entonces, unos que sí eran villanos. mm, pero otra vez, creo que hay de villanos a villanos. Ahorita estamos hablando de villanos que en realidad no son villanos, solamente son víctimas de una historia mal contada o de la historia que se decidió contar, Ok. ¿no? Entonces, de aquí vamos a partir con nuestro primer villano, que no es villano según Terapia Millennial. Y este primer villano, que no es villano, somos nosotros. La generación millennial es el villano de las generaciones. Es que somos un villano incomprendido, güey. O sea, la Somos generación... el Severus Snape. Sí, güey. Las generaciones más viejas, Ajá. más grandes, los de X para arriba, Los Dumbledore. nos ven como de, güey, la generación de cristal, los huevones, los sensibles, los todo. Las generaciones más chicas ya nos ven como los quejumbrosos, los que no hicieron nada por cambiar el mundo, los que ya estamos viejitos. Somos unos incomprendidos más que villanos. Pero si lo ves en la historia contada por un millennial, somos los héroes de esta pinche película. Hicimos la transición, o vivimos por una transición de lo analógico a lo digital. Pero las redes sociales, nosotros, güey. Nosotros Sin somos, sí. MySpace no hubieras bailado en TikTok, papi. Sin Vine no estarías haciendo Instagram. Ajá. Sin haber puesto tu estado en Facebook. Si no hubieras puesto tu estado en Messenger Sí, sí, sí. o el zumbido de ICQ, valdría madres ahorita el WhatsApp. Nuestro dolor en la rodilla es por los cuales los Z pueden llorar en su pinche red social. O sea, somos incomprendidos. El home office, eh, horarios razonables de trabajo, el ir vestido un poco más cómodo a tu trabajo, horarios flexibles. El business casual. Eso, de nada, Zetas. El Short Friday. Y hasta los boomers, o sea, bueno, ya no boomers, ya están jubilados. Los X se beneficiaron de esto. Y no veo a nadie quejándose de que el viernes salgan a las 3. No, a ver, ¿te acuerdas de High Five?
Sí. O sea, ahí era donde podías poner tus fotos antes de que todo, o los eventos de Facebook, o hacer check-in en Foursquare cuando ibas al antro. Qué barbaridad, sí. Entonces, eso, si no hubiéramos recorrido ese camino, pero nadie cuenta nuestra verdad. Se contará. En los libros de la SEP de nuestros hijos vendrá. Los millennials, como piedra angular, Y seremos un cambio de paradigma. pero justo por eso somos los primeros villanos que no somos villanos. Pero Somos esa, también, quitando esta satanidad, creo que todas las generaciones han sido villanas de otras. pero ¿quién cuenta la verdad? Como ahorita los Zetas, nosotros vemos como, ay, pinches cuicles llorones. Así nos veían los X. Déjalo llorón, lo huevón, güey. Pues así nos vieron todos. Bueno, Entonces, creo que es natural, depende justamente de qué lado veas la película, quién es el villano y quién es el héroe. pero aquí es, si tú le preguntas a un boomer, ellos son los héroes porque rescataron la economía, güey. O Y, y- compraron terrenos en 20,000 y yo pesos, güey. coincido, ¿eh? O sea, los boomers hicieron el mundo en el que vivimos actualmente. Así como espero algún día nos reconozcan a los millennials, Como los que transitaron. yo hoy creo que los boomers hicieron este cambio para bien del mundo en el que vivimos hoy. ¿Y los X? X. Sí, o sea, esos nada más como que pasaron por ahí y se sienten muy maduros, pero no lo eran. Y los creadores del divorcio, güey, o sea, todo lo que hayan hecho los X, creo yo, no tiene mayor significancia. La generación de las Ellos inseguridades. echaron a perder todo para que nosotros llegáramos a arreglarlo. Y venos ahora. Somos víctimas de una historia mal contada, Así es. ¿no? Como tu ex. Ay, no me toques ese tema, por favor. No, a ver, Pero, entrando en eso, entrando en eso, los exnovios o las exnovias, creo que también son villanos o villanas que no son villanos ni villanas. hay unos que sí. Yo creo que todos los ex hay de dos. O fue un gran maestro, o no aprendiste ni madres como en la primaria y repetiste año. Pero eso ya está en ti, No, a no ver, está en el ex. si es tu ex, es por algo. Tal vez tú no estabas listo, tal vez el villano de esa historia eres tú. Pero, pues tenemos historias de terror. Pregúntale a mi Johnny. O a Piqué, o a Shakira. Ahí podríamos entrar en discusión quién es más villano, quién es el villano de la relación. Porque otra vez, dependiendo quién cuente la historia o quién escuche la canción, ¿no? Sí, si las mujeres facturan o no. Si las mujeres facturan, pues obviamente Piqué es el villano. Pero a partir de que pasó todo eso, Kings League A ver, yo sí y creo que aquí el villano de la historia, por lo menos la historia la contada, historia que sabemos hoy, ajá, porque Piqué nunca dijo su verdad, es que él engañó a su esposa. ¿podría Piqué salir como lo hacen en casos de la vida real? Contando su verdad, Sí, güey. decía, a ver, tal vez esto estaba mal o ya estamos separados y no sé, pero O por lo Shakira menos seguía con Hamilton, güey. con los días, con las historias que tenemos hoy, Piqué es el villano. Ujú. Pero también, a ver, Shakirita, date cuenta, no fue un villano, algo te enseñó. Él era un jovenzuelo, mundialista, te lo ligaste en un antro, creo que él tenía una relación seria con alguien, hicieron que rompieran esa relación por hacer otra, tuve una familia muy bonito, tal vez no como debía, pero creo que este es un ejemplo perfecto de, pues depende quién te cuente la historia. Digo, con los hechos, Piqué sería el villano. Con la historia que hoy Ajá, conocemos. con los TikToks que vi, podría ser Piqué el villano. Pero hay historias en las que no hay villanos, simplemente las cosas pasan. En cambio, insisto, mi Johnny Depp, siento que él sí fue una víctima y esta mujer, Amber, por guapa que esté, es un villano. ¿Y no crees que fue una historia mal contada? O sea, en realidad, Es que la historia la contó ella. La historia la contó ella y primero satanizaron a Johnny. Primero, él era el villano. El pinche enfermo, controlador, alcohólico, tóxico. drogadicto, tóxico, violento. Y ahí está el juicio, güey. Todos lo vimos. Fue público, todos lo vimos, temas de conversación. Ella era el villano. Ella contó la historia. Pero la historia misma nos dio la lección de decir, güey, escucha los dos lados.
y luego emita tu juicio. Pero, otra vez, independientemente, es, Pero en la vida creo que... o sea, dentro de estas relaciones o dentro de, a ver, nosotros lo estamos viendo con historias públicas o con hechos que también no tenemos, dirían, los pelos de la burra en la mano, Ajá. ¿no? Estamos haciendo juicios de valor sin conocer los dos Mm, lados de la historia y sin también conocer muchos detalles. así es Es el otra chisme, vez, así es el y es el chisme. chisme. Y otra vez, el chisme es lo que nos alimenta a los millennials. Sí. Eso es por default. Nosotros somos los exponentes del chisme al 1000%. Con base en eso, lo que nosotros es villanos que no son villanos, que normalmente es cuántas canciones para los ex no hay diciendo que tú fuiste, pero en realidad es la historia tratando de, No, y pues, como tú lo ves y como tú lo entiendes, insisto, si o le sea, preguntas a la otra persona, tal vez el villano fuiste tú. Y seguramente. y segura, y los dos tendrán cola que le pisen, pero no puedes irte a, no quiero decir la palabra satanizar, pero sí tomar tanto partido por un lado o por el otro sin conocer las dos verdades. No, y entre las dos verdades habrá un punto medio. Pero siempre una historia sin un antagonista, sin un villano, pierde sentido, güey. A ver, otra vez, las historias yo O creo sea, que... si yo llego y te platico, no, es que mi ex y yo terminamos por mutuo acuerdo, objetivos diferentes en la vida, pero nos llevamos bien, va a decir, güey, qué hueva de historia. No, y seguramente va a haber villanos, villanos. O sea, Sí, no, o sea, habrá exes culeras. o sea, Hay, habrá exes Hannibal Lecter, güey. sí, 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 A ver, o sí. sea, dime que, o sea, no hay historia que cuente que puedas, ¿cómo se llama? Poner un lado positivo a un Hannibal, güey. No, 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 no. O sea, Ese él güey sí es era, un psicópata. exacto, un asesino Habrá, en serie, güey. habrá exes psicópatas, sin duda. Exes tóxicos también. Sí, sí, hombre o Pero mujer. Sí. también el punto aquí es, hay muchos exes o muchas exes que son víctimas de una historia mal contada. Y Sí, sí. aquí el punto es, quien cuenta la historia Es dueño de la verdad. es dueño de la El verdad. que controla la narrativa es el dueño de la verdad. Y O sea, ahí, como el libro de la SEP. como López Obrador, güey. Sí, como Emiliano Zapata. O sea, depende de quién escriba la historia. Ese es el bueno. Entonces, O aquí sea, es también tener tantito juicio y tantito análisis para Pancho saber Villa, de... todos estos revolucionarios que los vemos como ídolos y ya que te metes tantito y dices, ay, cabrón, No son no una eran perita perita. en dulce. Ajá. Exacto. Pero ya un poco bajándole a los casos de la vida real entre los millennials y los ex o las ex, vámonos con algo un poco también jiribilloso, con un villano querido, pero también odiado, güey. Yo creo que hay este equilibrio en el A y en el B, Ok. que es Thanos. Hay muchas teorías de la conspiración y grupos de Facebook, si lo Sí, quieres sí, ver sí, sí. así, Y yo me he metido a discutir en estos grupos. que son protanos. O sea, la humanidad se está acabando, hay que quitar a la mitad. Punto, se acabó, se chingó. Y es por suerte. Sorteo. Ajá. Y es casi casi el merenguero, el volado. A ver, hay lógica dentro A de ver, su perspectiva. yo creo que su argumento es válido. Ok. No justifico, Pero el desvivir a la gente. no justifico el chasquido, no Ajá. justifico que sea indiscriminado, porque pudiste haber desaparecido a un buen ciudadano, a un pro algo, Mejor desaparece a los que están en las cárceles. o no, porque pues o sea, es de equilibrio, es balance total. Pero ese balance es Pero totalmente azar. era un titán megalómano, medio loco. O sea, su punto inicial es, necesitamos darle equilibrio al universo, ni siquiera a un planeta, al universo conocido, porque los bienes son limitados y esto se está saliendo de control. Yo les voy a dar ese balance para que todo esté, él lo dijo, en perfecto equilibrio. Pero, si te metes más a la carnita, fue un titán que se echó a su planeta, se echó a sus símiles. Y si te adentras un poco más a la literatura del cómic, ese titán hizo la mayoría de sus sacrificios, digámoslo Fechorías. así, de sus fechorías, por impresionar a la muerte, porque quería con ella. Entonces su forma de decir, de ligar, era pues chasquido y desvivo a mucha gente y qué pedo, nos llevamos bien.
Tú y yo. Te doy chamba. Si lo ves desde ahí, pues sí, era un enfermo loco. Ya en el universo Marvel se justifica un poco su forma de pensar, no como lo hizo. Yo sí lo catalogaría en el sector de villanos, no villano incomprendido, porque ya hemos vivido de esas. O sea, la humanidad ha tenido guerras, han tenido holocaustos, hemos tenido muchas experiencias que te dicen, ese no es el camino. Y hasta en la guerra hay códigos. Entonces, yo sí lo pondría en la columna de villano. Yo no sé si lo pondría tan villano. Otra vez, si desde el punto de, o sea, si hoy se contara, y creo que sí también o sea, si tú que conoces más, hay una historia de Thanos en un cómic. O sea, sí se Pero, pero, desmenuza. pero veamos la película. O sea, la película su único es, yo voy a traer equilibrio, no por el equilibrio en sí, sino porque yo lo voy a dar. Eso para mí es, pues tú quién eres, tú cómo decides. Pero para grandes problemas, grandes soluciones, güey. También es El fin no parte. justifica los medios. Estamos bien fraseros, ¿verdad? Sí, no, andamos Estamos casi, dicharacheros. exacto. Pero insisto, hemos visto, por lo menos en la historia de la humanidad, que ese tipo de decisiones no llevan a nada bueno, llevas a un desbalance peor y te conviertes en un magnicida, no sé cómo se diga, o sea, Pero es, independientemente, el que tome la decisión va a ser el villano. no sé, pudo haber hecho O otra sea, cosa. sí, quítale a O sea, si Thanos. tenía tanto Sí, poder con el guantalete, duplico los hago el planeta más naturales. grande, güey. Sí, a ver, tienes el control. Si fueras ¿cómo se llamaba este güey? El Dalai Lama o Gandhi, doble recursos. Para todos, triples recursos. Tenemos para 10.000 años más. Y de ahí vemos. O voy a hacer conscientes a todos de lo que se tiene que hacer. ¿Y cómo? Voy a crear universos alternos que nos den el recurso. O ya armas 5 planetas y A los ver, había conectas otro tipo de soluciones. y ¿Por, ya por qué desvivir a la gente? porque al final alguien tiene que tomar una decisión extrema y por tomar una Lo que él quería era decisión, tener ese poder y que todo el mundo lo reconociera como el que trajo el balance. Y yo desde eh, ese nivel lo pondría en pinche enfermo. mira, vamos a decir, voy a quitar y creo que en parte la terapia es normal, llevándola a la vida mundana, a la Ajá. vida de tuya, mía, del día a día. El villano hoy se puede considerar el que toma una decisión culera, pero hay que tomar esa decisión si- porque lo tienes que hacer. Entonces, ¿te consideras villano o te consideran villano porque tuviste que despedir a la gente? Güey, no hay forma de pagarles más. Ah, bueno, pero eso es otro tema, güey. Ok, despedir no es igual a desvivir, pero le estás quitando, La tienes forma de vida a la la forma. gente. Entonces, hoy un gerente general o un dueño de empresa o un microempresario por los aranceles, güey, tiene que despedir a la mitad de la gente. Lo va a hacer seguramente por desempeño y tendrá sus formas de evaluar qué 50 se queda y qué 50 se va. Pero es una decisión culera. El que toma la decisión culera hoy en día es un villano. Y eso no está mal, solamente eres víctima de una historia mal contada. Y a veces, pues necesitamos de ese villano. Es que no es villano, No, no, solamente o sea, tienes que tomar o sea, decisiones hasta culeras. en las pedas necesitas al amigo culero que le cobra el que no puso pa'l pomo. Para el que no puso pa'l pomo y le cobran, él es el villano. Totalmente. Pero para los que le recuperó lana del pomo, es el héroe. Es otro pomo más, güey. Ajá. Y yo te invito, güey. Exacto. Sí, sí, sí. Pero la decisión culera La tuvo que tomar alguien. la tuvo que tomar alguien. Y eso se le considera villanía, pero en realidad no es villanía, es solamente Contexto. entender un poco y analizar más. Entiendo que el desvivir está culero, ¿no? Porque O si sea, lo sí, llevas a sí, una sí, historia sí. Marvel, totalmente de No, y eso acuerdo, es ficción, pero bueno. ok, pero velo en el día a día. Decisiones que tomas y por tomar esa decisión, eres el villano. ¿Cuántas veces no has tomado tú una decisión en tu relación que te considere el villano de la relación, güey? Nunca. ¿Nunca? No, no, yo soy un pan, un sol.
O sea, no has tomado una decisión culera. Tal vez, pero no me tienes que preguntar a mí. Porque en mi historia, Ajá, yo soy el héroe. perfecto. ¿Y quien cuenta la historia? Es el dueño de la verdad. Es el dueño de la verdad. Pero, siguiendo con, que también este puede ser bastante, o sea, podemos, Polémico. polémico porque de la ficción lo podemos llevar a la realidad. Ok, Estaría bueno el análisis. Darth Vader. ok. Yo Te habla un recuerdo. fan Sí, sí. de hueso colorado. Así me podría tatuar Un Darth Vader en la un nalga. Darth Vader en la nalga y en la otra un Anakin. Ok. Pero quiero escuchar tu punto primero para poder debatir y A discutir ver, este tema. yo me iría un poco más grande, o sea, un poco atrás de Darth Vader. El Imperio. El Imperio per se, creo que puso orden en la galaxia. Había una república, nos lo muestran en el episodio 1, 2 y 3, una república muy disfuncional, muy corrupta, en la que los recursos estaban mal distribuidos, había muchas guerrillas, no había orden. Llega el imperio y por lo menos lo que nos cuenta la historia es que, por lo menos en la época del imperio, había estabilidad. Había empleo, los troopers, había algo, había desarrollo tecnológico, la estrella de la muerte. Clones, güey. O sea, si lo ves desde ese lado, ok, por lo menos algo se hizo. El imperio en sí creo que es el que, villano que contextualmente tal vez no era tan villano. Si vivías en Tatooine, pues qué jodido, pero eso Si era desde vivías en antes. Naboo, pues que Que hippie, fifi, ajá, que que hippie. hippie, O sea, y si vivías en la Estrella de la Muerte, pues qué bien por ti. esclavo. Darth Vader, yo creo que Es víctima de una historia mal contada. en sí, creo que sí, o sea, si lo ves como en esta, ¿cómo se llamaba? En, En que este, era el elegido en este desarrollo del para, personaje. para traer el equilibrio de la fuerza. Yo creo que sí lo llevó. Porque si ves las películas, eran un chingo de Jedis, Eran un chingo de Jedi. un Sith viejito Y y un compa que ahí medio le ajá. peleaba. O sea, siempre era así. El equilibrio acabó en que eran dos Jedis y dos Siths. Eso para mí, balance. Dentro de todo esto, tal vez no tan villano. Trajo el balance a la fuerza, despolitizó muchas cosas porque era un oprimido por la misma política republicana en la que vivía. Víctima del amor, un amor juvenil, porque aparte él era mucho más joven en esa relación, Mucho. Padme se lo agandalló pero, durísimo. pero no escuchó a su guía, Obi-Wan, que era sabio, no esperó sus tiempos, y si te vas a Clone Wars, ves todo ese desarrollo que tuvo cuando ya fue maestro Ujú. y todo. Creo que tomó malas decisiones, y después todo ese daño físico, vivir a través de un respirador, este odio continuo que tuvo a través de esas malas decisiones que tomó, lo llevaron no solamente al lado oscuro, sino a la villanía en sí. Y yo creo que Darth Vader es el villano por excelencia. Porque es malo, es ojete, es poderoso y no teme en mostrar su poder y su villanía. Hace de la villanía su personalidad. Por eso creo que es indefendible que sea un villano. Ok. Ahora, mi punto, Ok. ¿no? Darth No creo Vader. que me puedas debatir con este No, speech que me no, no, acaba de no, no, aventar. no, 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 está bien. Mi punto es, hagamos el desarrollo del personaje, Pero tú vas a hablar de Anakin. de Anakin y cómo o sea, cómo alguien, Anakin tal vez no era un villano. Darth Vader, Lord Vader, Lord Vader, sí, sí lo era. pero esa decisión, como tú dijiste, víctima de una mala decisión, fue una decisión porque le dijeron, si te vienes al lado oscuro, aquí tenemos galletas y aparte te revivimos a tu amada, Ujú. ¿no? Ah, me traes con mentiras, porque pues pura Promesas vacías. promesas vacías, pero, ¿cómo se llama? Venga, chepa acá. Después, Tomó la decisión fácil. Y la decisión fácil lleva al lado oscuro. pero el lado oscuro no necesariamente te hace, o sea, te hace el villano por excelencia, te hace el villano por pendejo. Pues por lo que haya sido. No, no, no quiere decir que si eres muy avispado o no. Haces cosas malas. El imperio tiene una buena intención, pero eran explotadores, eran opresores, por lo tanto, eran malévolos, malos, eran culeros.
Eso llevaba a rebeliones y a darle, pues, mitificar un poco el movimiento rebelde. Llevemos la historia de Anakin. Un niño sacado de su tierra natal, siendo el elegido, abandona a su madre, se va a estudiar a la Academia Jedi a una edad ya grande, se hace un Jedi poderoso, siempre le ganó mucho ese lado, O sea, el más cabrón. sí, pero ahí la humildad y el buen camino te tiene que llevar a, bueno, ¿qué hago con este poder? Lo oprimió mucho Yoda y el otro, ¿cómo se llamaba? Samuel L. Windu. Jackson. Windu. Ajá. Lo tenían muy a la orilla y yo creo que ellos fallaron un poco en esta guía, en encarrilarlo bien. Ujú. Se le enferma Padme, que a ver, si te dicen La República o Natalie Portman de los 2000, Natalie Portman, güey. O sea, ojo. Después Por eso, pues, o sea, tomó la, tomó esa decisión. Le ganó, sí, sí, la ganó, calentura. ganó Natalie Portman, Sí, güey. sí, Puta, también a mí me hubiera ganado, güey. a La todos. neta. Y después del episodio 2, Ah, en el trajecito blanco. ajá, sí es el episodio 2. No sé, pero bueno, Pero bueno, ajá, me entiendes. sí, Me estoy explicando. Para todos los millennials, sabemos de lo ajá. que hablamos. Después viene esta decisión del lado oscuro. Windu le dice, Anakin, te están engañando. Escucha la fuerza, las micro, estas cosas. Mitocondrias o mil DeLoreans o esa madre. Avienta a Windu, salva a Palpatine, va y acaba con todos los niños Jedi en una de las escenas más desgarradoras del cine. Casi mata a Padme, que la mató de tristeza. También Padme le faltaron ahí pantaloncitos. Y se atreve a pelearse con Obi-Wan. Y esa derrota, ese dolor de que perdió de todos modos a su amada, de que perdió a su mentor, mejor amigo. Pero ahí todavía no era villano, güey. A ver, ahí Anakin seguía siendo Anakin. Anakin dejó de ser Anakin cuando tomó la decisión No, de seguir al emperador, porque Anakin, no, no, ahí le no, no. dijo el emperador, Anakin dejó de hoy ser dejas de ser Anakin en la Anakin. lava No, valiendo verga. no, no, no. Anakin dejó de ser Anakin y está en la película, en el momento que Palpatine le dice, ya no eres Anakin, eres Lord Vader. Desde ese momento Anakin murió. Anakin no era un villano, Lord Vader sí lo es. Pero ahí Lord Vader todavía Y no. luego papá tóxico enfermizo, o sea, Eran otros tiempos y se otra. redimió, eran los setentas Era, ochentas era era otro. otro tipo de crianza. Era otro parenting, güey. Ahí sí Pero todavía se utilizaba el chanclazo creo que aquí sí podemos y el decir, Anakin cinturonazo fue una víctima de malas decisiones. y de una política de un grupo Jedi extremistas religiosos. Fue influenciado por eso, fue arrancado de su familia, sí sufrió mucho. Anakin es la víctima, pero Darth Vader es un villano. Y el mejor villano, creo yo, de la historia del cine. Está bueno. Ok. Ya. Porque tenemos que avanzar en los El que te voy villanos. a poner, este sí es un reto, Porque lo porque mamas, güey. sí, porque este personaje es, aparte de muy chingón, es muy dual. Y aparte tiene personalidad, o sea, tiene muchas cosas que te pueden hacer. Es un villano carismático, Magneto de los X-Men. O sea, y hay diferentes magnetos. Y en todos tiene como esa misma línea. Tiene Desde la el misma, magneto viejito, güey. sí, desde Magneto Gandalf, Ajá. Magneto, no sé cómo se llama este actor, Fassbender, Ajá. y Magneto de caricaturas, cómics y Ujú. demás. De la última serie de los X-Men, muy buen Magneto. Si lo ves así, villano de los X-Men, villano de la humanidad, villano de muchas cosas, pero una vez que escuchas su historia, Es que justo ahí la historia de Magneto es, güey, yo nada más quiero salvar a los míos. a mi, A mi raza, a a, mi gente. a mi gente que están oprimiendo, o sea, Exacto. él es el Mutantes Lives Matter, o sea, todos estos movimientos, pero en mutante, un poco radical, extremista, pero a ver, viviste la Segunda Guerra Mundial, Holocausto, te quitan a tus padres, estás viendo que los tuyos están siendo discriminados, asesinados, creas a través de mucha política tu propio país,
atacan ese país, tu mejor amigo se dedica a hacer el bien, pero a través de un discurso integrador, pero a la vez permitiendo la opresión de los mismos tuyos, La que, segregación, que sí, un apartheid sí. mutante durísimo, creo que fue orillado entre sus circunstancias de historia y también ese poder que tenía Ujú, a ujú. tratar de hacer algo. O sea, él O era, sea, si no me atacan, yo no te ataco. Y él a su vez salvó a la humanidad completa muchas veces. no, y hay otra vez donde se unen y O sea, los mejores pelean momentos de los X-Men es junto a Magneto. Entonces, yo sí creo que este es el ejemplo perfecto de la narrativa, cómo te puede llevar a ser un villano o no, si hay maldad en ti o no. hay maldad porque también Yo no creo hace. que Magneto tuviera maldad en sí. Tenía mucho resentimiento, sí. Lo hemos visto en las películas, cuando Charles está metiéndose en su mente y todo, el sufrimiento que tuvo, pues te lleva a tener un tipo de reacción, una personalidad, pues un poco agresiva, temperamental y tal vez que vengativo. Pero, a ver, quererte vengar de los que te hicieron tanto daño, no creo que te haga malo, te hace humano. Mutante. Bueno, o sea, la evolución de los humanos. Entonces, yo sí pondría a Magneto, Ese sí es un villano no villano. yo sí lo pondría de en medio hacia el lado no heroico, pero un villano no. Tiene sus momentos. Hay momentos de Magneto que sí es muy villano, que le Pero, gana el poder y todo. Pero creo que en lo general, por lo menos lo que hemos visto en el común, ujú. creo que todo el mundo consideremos de que no es un villano, no es malo en sí. Es un incomprendido. Y hablando de incomprendidos, viene el que sigue. Que quiero ver qué discurso tomas. Ujú. Scar del Rey León. Villano, No, super villano. ¿es un incomprendido también? No, a ver. No Aventó a mames. su carnal de un risco desde ahí. No, no a las 37 Charles Xavier de Magneto también y Magneto eran carnales. compas. A Y, la y, sangre. y Magneto siempre respetó mucho a Charles. Acá también son compas, ¿eh? No son de misma sangre. Ah, no son de la misma sangre. No, güey. Acá también son compas. Yo creí que eran hermanos, Ah, ok. hermanos. O sea, No. en la historia de Disney, del Scar, Sí, yo sé, pero. del Rey León, canónica, de los noventas, Ajá. Scar era su hermano. Ok, pero no es su hermano de sangre. Bueno, Acuérdate que los leones y las leonas tienen un chi. Y es como ese mismo león puede tener. O en la historia, no te voy a spoiler la de Mufasa. Pero cosa se llama. Para hacer ahorita, ya te estoy cambiando el. es imposible que no sean hermanos, te voy a decir por qué. O sea, no sé qué te Pues haya el. contado Disney. Cuando un león llega a una nueva manada, Ajá. desvive a todas las crías. Ok, a Mufasa no lo desvivieron. ¿Por qué lo dejaron? ¿Eh? Porque era un chingón. Porque era guapo. Ah, puta. Por Ojo azul, güey. caucásico. Ok. Ojo azul. El privilegio. El privilegio de El, los el blancos. privilegio de los blancos, güey. Ok, no, no, esa historia no me la han platicado. Vámonos al Rey León noventas, que es lo que los dos conocemos. Ok, no, En no, esa no, no, historia, no conoces la historia de Mufasa, güey. no. Ah, bueno, O te sea, yo falta. me voy Ok, te falta contexto. a Hakuna Matata. En la, Ajá, en la- en la historia contada por Simba, ajá. Scar, muy malo. No sé si muy malo, pero es villano. Tenía una cicatriz, eso te hace un villano ya de entrada. Ajá. No era güero, era moreno, con cicatriz. Güey, en script, malo, ¿no? En la escala de. Sí, en la escala de maldad, Ajá, o sea, cicatriz tienes y una moreno. cicatriz, tatuaje moreno, villano. Ok. Desvives a tu compa carnal enfrente de su hijo, Ajá. destierras al rey heredero y tú muy feliz. Regresas, llevas a la tierra en la que tu hermano había hecho próspero Ujú. y lo llevas a la ruina. No había agua, se fueron los animales, no mantienes el equilibrio. Claramente, como rey, estaba haciendo un mal trabajo. No solamente el hecho de que aventó a Mufasa de un risco lo hacía villano, ni su historia mal contada. Fue un mal gobernante y aún así no abdicó al trono. Tuvo que llegar Simba, el heredero legítimo, a destronarlo. Pero otra vez, ¿quién ganó esa historia? Simba. Y esa es la historia de Simba, llamémosle así.
Pero cuando te cuentan la historia de Mufasa, que es el papá Ujú. al que desvivieron en el risco, te das cuenta que Scar no era tan malo como decían. El tema, otra vez Es que el regresamos, tema es que ahorita Disney que... quiere reivindicar a todos y nadie es malo y bueno. nadie es bueno y ya Scar, ya los morenos también pueden ser buenos y ahora lo vamos a hacer bueno. No, Disney. Los morenos siempre van a ser malos, güey. No, no, no. Scar sí. Déjenme a mis villanos. Déjenme a mis villanos intactos. No pasa nada. No, no tiene nada de malo que haya gente mala, O que haya sea, un pero villano. Magneto sí puedes contar la historia de Magneto porque él era un incomprendido defensor Sí, de los mutantes sí, sí, indefensos, sí, güey. sí. Pero si cuentas la historia desde nada más de los cómics donde Magneto sale, si cuentas la historia de desde el punto de vista de Charles Xavier, Magneto sí es un culero. No, Xavier siempre lo dijo. Que nada más estaba mal encaminado. Tenía una visión. Igual que Scar, güey, No, no. Scar tenía una visión horrible y porque no conoces la historia, la historia nueva. la historia nueva. Live actions y estas inclusiones forzadas y nadie es tan malo y nadie es tan bueno. No, no entran en esta discusión. Porque tenemos que radicalizar. Es que justo yo creo que ya estamos llegando a un tema donde, por eso el podcast, villanos que no son tan malos. Ok. Voy a darme la tarea de ver Mufasa y retomamos el tema. Y escucha la de Yo siempre he querido un hermano. Y esa, la canción está bastante buena. Ok. Este, luego la ponemos en en algún clipcito. Siguiente villano que no sé cómo lo vas a defender. Judas. Ah, yo ya sé cómo, o sea, tengo solo un argumento, güey. Ajá. Tengo solo un argumento, Sí. pero Judas Iscariote, Sí, no, no San Juditas Tadeo. no San Judita, Judas el malo. no es Judas el villano. Ajá. Judas el villano es víctima de una historia mal contada, y más bien, no de una Esa historia no es mal una contada. Hay una historia. Hay una Y historia. según mi abuelita, escrita de la mano de Dios, cabrón. A ver, O sea, pero hay dos argumentos, no solo uno. alégale a Dos. la Payer, güey. O A ver, sea, si Jebus ya lo había, ya lo había visto. Jesús no era un predigitador, él no veía el futuro. Ah, bueno, pero le dijo a Judas, güey, tú me vas a Porque traicionar, lo culero. conocía desde chiquito. Dije, Ah, este bueno. me va a ver la cara. Ah, bueno, pero otros también, güey. ¿Por qué nada más le dijo él? A Pedro también le dijo, me Ah, vas a negar 3 veces, papito. bueno, Pero pero sobre no. ti se edificará mi iglesia. Ahí está. El catecismo contigo, No, sí. no, 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 no. no, no. Y la segunda, y el segundo argumento que necesito que me mates es, sin Judas, no hay ni crucifixión, ni muerte de Jebús, ni nada por el estilo. Se acabó la historia. A ver, Jesús es perseguido desde antes de nacer. Ajá, Según la historia. esta narrativa mitológica, si la quieres ver, Que quien ganó, o hecha por la otra mano de vez, es Dios, quien cuenta la verdad. el bien ganó. La iglesia católica, apostólica y romana, Esta güey. historia, por lo menos en esta historia que conocemos y ha sido aceptada por la mayoría del mundo, Ajá. nos cuenta. Este compa vendió a su Mesías, a Ujú. su pastor, a su amigo, por unas monedas. Tan él sabía que hizo mal que se acabó colgando. Si tú traes tu pecho, ¡ay! No lo hubieran crucificado si mí no hubiera resucitado, este compa nos hubiera matado. Luego, Jesús se lo dijo a sabiendas de sus dudas, de sus dudas existenciales, conocía el alma de la gente, ¿no? Según este, Es que, güey, o sea, este, o sea, el héroe para ti sí es como son superpoderes y el villano es un culero, güey. sí, no, estamos O hablando sea, de la Biblia. Yo no estoy diciendo nada. En por lo menos en esta historia, ajá. contada por muchos involucrados, si no es de la mano de Dios, varios involucrados, no la escribió Jesús, no hay ningún evangelio según Jesús. Según todos los que estaban ahí presentes, la fueron platicando de, no, es que yo vi esto. Hay varias fuentes de información. Ujú. Según todas las fuentes de información, había este villano y había este súper buen pedo, ¿no? Jesús. Y llega Judas. Sin Judas, el destino estaba puesto porque no te puedes, según esta narrativa, no te puedes meter, los tiempos de Dios son perfectos. No te No, vas a no. meter con temas que... Pero según la historia, otra vez, no hay suposiciones. Era un medio para un fin, Ok, sí. Pero, a ver, pero no lo catalogues como villano, güey. creo que fue un villano. No. Si era necesario para el desarrollo del personaje,
para el desarrollo de la trama, si lo Ajá, quieres ver así, el que estaba en breve en la ajá, Biblia, se juntaron todos a escribirla, necesitaban este villano. ok. Pero en la historia sí es un villano. Se necesitaba de este villano para que saliera al tercer día y que hoy, después de 2000 años, sigamos adorando a este Mesías, hijo de Dios, crucificado y sufrió por todos para limpiar nuestros pecados. ¿Era necesario? Tal vez, pero no le quita lo villano. Si chapulinear ya te hace un hijo de la chingada, ahora vender a tu compa, ponerlo ahí a tiro, Pero a ver, otra vez. tú y yo. A ver, suponiendo, yo Ajá. te digo, compa, güey, me vas a vender. ¿Me vas a vender? Y No no, pasa y nada. no me quita lo villano. Ah, me estás perdonando porque tú eres a toda madre. No, no me quita a mí el, Pero no, o sea, no eres villano, no, güey. claro que lo soy. Eres víctima nada más de Que tú la me hayas situación, perdonado, que güey. tú hayas sabido que yo ya andaba, vamos a poner en chapulineo. Ok. O sea, O aquí, sea, Judas es sí, el chapulín de el la historia. chapulín de la Y historia. Jesús dijo, a ver, ¿la has visto a María Magdalena que en las malas lenguas y ahí Dicen que estaba de buenos ajá, bigotes, güey. y que ahí traía sus cosas con Jesús, Ajá. según el código da Vinci ¿cómo se llama Es este que también actor? ve tus fuentes, güey. Tom Hanks. De Tom Hanks. Ajá. Era su compañera que en esos tiempos era esposa. Oye, te he visto Y en estos también, güey. que le ves, El este, tobillo. ajá, le Porque. ves el tobillo derecho mucho a María Magdalena, sé que vas a chapulinar. Y le mandas WhatsApp de repente de que ese bueno te conviene. Ya sé que vas a chapulinar. Ya lo sé. Pero eres parte aquí del crew, eres casi mi carnal, eres primo hermano del otro Judas. No sé de qué pedo. Pero bueno, ya lo sé. Y es parte de mi redención, de mi desarrollo de personaje, que tú hagas esto y veremos pues, si María te da entrada o no. Tal vez si lo veo en retrospectiva algún día decir, bueno, me quitaste este pedo de encima. Pero si no, no te quita lo villano, no te quita lo chapulín. Que te hayan perdonado y que era parte de mi desarrollo de personaje, a lo mejor se casó después de María Magdalena con otra María más guapa. Pues qué bueno por él. Pero no le quita lo culero a Judas. O sea, para ti villano es culero. Sí, es el malo de la historia del cuento, como lo quieras poner. Judas, o sea, hasta la Divina Comedia, no sé en qué círculo del infierno estaba, porque era malo, güey. Si estás en el infierno, de Dante Alighieri, malo, güey. También dentro de tu. Dentro de tu checklist. Sí, Ok. entonces, bueno. Mis argumentos no funcionaron contigo. ¿Vas a seguir creyendo que Judas sí es muy villano? Que la gente que nos está viendo y o escuchando nos digan si el argumento fue Y válido o que mi no. abuela en paz descanse, me está escuchando desde el cielo y diga, ese perro, Si hizo la primera comunión. que si está ahí cerca del Jesus, le digo, mira, te están defendiendo, papi. Ajá, Y que le pinta ahí una mano medio voladora al Judas, ajá. de mi No parte. mames, está bien. Pero bueno, Va, este es tuyo, papi. Y ya para ir. aquí yo voy del otro lado. Ajá. Al igual que Magneto, lo voy a defender a capa y espada a partir de su nuevo álbum. Debe tirar más fotos. Bad Bunny. No mames, ¿Era el villano de la música? es el villano de la música, güey. Tal Es un vez. culero destrozador de canciones, música, buen gusto, El buen gusto respecto a qué. al reggaetón y A ver, al. es música popular. Él nunca dijo soy el siguiente Mozart, no No hay soy, un siguiente. Bueno, o sea, no soy un músico de erudición, no soy un músico de orquesta, no soy un músico de academia. pero hablando de culerés, cosificar a las mujeres es culero, güey. No estoy diciendo que no, pero Ah, entonces ese es villano. dentro del género, estas mismas, hay mujeres reggaetoneras El que han vi- encontrado y son dentro de villanas. este segmento una forma de también levantar la voz y decir, ok, pues yo uso mi sexualidad como yo quiera. Ese es otro tema. Ok. Dentro de su género, yo no sabía, pero a partir de unas investigaciones y un podcast que escuché, Del MIT. me enteré de que él ha sido muy influyente en la política de Puerto Rico. Él, Ricky Martin y Residente hicieron un movimiento social para hacer que un mal gobierno renunciara de Puerto Rico. A través de su música ha llegado pues al mundo, ¿no? O sea, sobre todo a Estados Unidos, que pues Puerto Rico es medio colonia gringa. Ujú. Pero él defiende mucho, por lo menos en este nuevo álbum. No voy a hablar del Bad Bunny de antes porque a mí no me agrada.
el Bad Bunny. A lo mejor en la peda, en la fiesta, una que otra rolita pega. No era fan de su música, pero él como artista creo que hoy con este disco se reivindica. Cuenta otra historia. Cuenta una historia latina, cuenta una historia, retoma ritmos, y creo que está dando como un golpe en la mesa en cuanto a política. Creo que está llevando la resistencia, llamémoslo así, regresando a A Star Darth Vader. Wars, a la música, a lo que él puede hacer. Y creo que eso tiene más valor que la música culta o no. Y lo está llevando a las masas, a la popularidad. Lo está llevando a una discusión en un podcast de dos señores. Creo que meter esos temas a la conversación ya lo hacen valioso para la música. De ser este villano tal vez incomprendido o tal vez por las circunstancias que le tocó, yo lo veía así, este güey solo quiere hacer dinero y le vale madre cosificar a las mujeres, cantar horrible, balbucear en sus canciones. Pues bueno, era su estilo, pero ahorita ya a partir de que me he metido un poco más y tal vez la gente de más de música urbana, del reggaetón y todo nos podrá iluminar, para mí, no sé si sea villano o no, pero se ha reivindicado, porque ha utilizado. Pero eso no lo deja de hacer villano. Es como Darth Vader salvo a Luke, güey. No por la última cosa que hiciste, te va a quitar lo que habías hecho Pero Bad antes. Bunny no destruyó la música. Échaselo al general, échaselo a todas estas A músicas, ver, a otra vez, Daddy el Yankee, reggaetón, al el género reggaetón. musical, Ajá. no al personaje. Échaselo a la Y, República, no se, a Darth y, Vader, se, y güey. lo separé. A Ok, Darth Vader lo separé de la República. ok. Y aquí estamos, hay que separar también al artista de la obra, si quieres verlo así. Woody Allen, si quieres, o muchos artistas. Separando al artista de su obra, de esta obra actual, pues tal vez no soy fan del personaje, pero su obra, por lo menos de este último álbum, disco, creo que reivindica mucho, uno, el género, y dos, a él como artista. Pasó de ser como un mercenario de la música urbana, a mi gusto, a ser pues un activista de la música. Y eso para mí tiene valor. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que no, una golondrina no hace verano y no es como que por lo último que hice voy a hacer, cosa más, a menos de que te arrepientas de todos tus pecados y te confieses y ya te puedas ir al cielo, güey. Ay, pero una villanía musical, tampoco Pero, es o la sea, de, no, no, ajá. no, a ver, otra vez no estamos hablando de desvivir a alguien o No, ser no. culero más, Tal vez desvivió la música culta, ajá, pero no la desvió él. o sea, o ser culero a mayor escala, ¿no? Pero aquí lo que me hace reflexionar dentro de toda esta terapia, creo que son dos cositas. Una es, lo importante hoy es controlar la narrativa y contar tu verdad. Creo que eso es lo más importante. No mames, o sea, Si controlas la narrativa, controlas todo y el héroe vas a ser tú y quien tú quieras va a ser el villano. y la otra es, si tú no la controlas y la controla alguien más, haz saber tu historia. Abre un podcast. O genera contenido, Algo. o escribe un libro, o o canta una canción y reivindica al pueblo de Puerto Rico a través de tu música. Ujú. Pero cuenta tu verdad. Sí. Porque si no, pues es como Piqué que nunca vamos a saber su verdad, o como muchas personas que no alzan la voz y dicen, ah, pues sí, lo que diga el circulito de allá es lo que yo soy. Y con eso pues me quedo, cuando pues en verdad es el famoso chisme que no tienes datos eh, reales sobre lo que pasó. Y también creo que ya llevándolo a un nivel vida, Ujú. es importante, sobre todo en temas que te incumban. Aquí estamos hablando de personajes ficticios y de cantantes de reggaetón. Bueno, que te incumba, no te quedes con una versión. A ver, si algo que te afecta a nivel personal, escucha ambas versiones, entiende que en todo el mundo somos contexto, toda decisión es a través de contexto, claramente hay decisiones imperdonables, pero que pues tal vez algo te llevó a eso, o sea, Y también puedes ser víctima, o sea, independientemente, creo que sí hay víctima de situaciones que no controlas. no, claro, o sea, lo hemos visto hasta con delincuentes, o sea, si naces y creces y vives de eso, pues ¿qué esperabas que pasara, O en no? cuántas películas no te dicen, güey, si no haces esto, desvivo a alguien porque no lo estás haciendo. O Sí, o sea, sea, desde creo niveles que... culturales, es a lo que voy, si conoces la historia, no justifica, pero entiendes, y una vez que entiendes, puedes generar tu propio criterio y saber quién es villano, quién es héroe o quién está en la mitad.
Y que no necesariamente creo que tendemos a eso, a ser héroes y villanos de la gente. Creo que simplemente comprender que, pues, insisto, somos contexto y no satanizar a nadie y tampoco idolatrar a nadie. Y desde el otro punto es, güey, no está mal ser villano. O sea, hablando de mal o bien, o sea, que es muy subjetivo, no estás mal ser villano. O sea, creo que hay veces que te toca ser villano, hay veces que te toca tomar decisiones culeras. Hay veces que te tienes que poner la piel un poquito más dura y decir, güey, de aquí tengo que yo salir avante y a lo mejor voy a tener que hacer algo que vaya en contra de mí, pero es algo que se tiene que hacer porque es el camino que hoy, por lo menos bajo mi contexto, es el que tengo que tomar. Sí. Entonces, no puede ser, o sea, es como este electrocardiograma, ¿no? O sea, seguramente vamos a tratar de estar arriba y tratar de ser héroes la mayor parte del tiempo, pero hay veces que te toca, para salir del bache, ponerte la playera La del de villano. América y salir avante, ¿no? Pues me gustó esta reflexión final. Este, pues bueno, cuéntenos Vader si no es quieren ser. villano, güey, pero bueno, ya no Vamos a voy a ver. decir nada. Cuéntenos ustedes si son villanos o héroes de su vida, de su historia, o pongan villanos que no son villanos en los comentarios. O villanos de la oficina, villanos de Los la de recursos vida. humanos son villanos, siento. O sea, en el mundo No, Godín. güey. En el mundo Godín los villanos son los de finanzas. Ah, sí. Claro. Los que Yo te cortan el pensaría que los de dinero, güey. recursos humanos pues, son los que te corren. ¿Eh? Recursos humanos no te corre. Ah, no. No, güey. Te corre finanzas. ¿Quién te paga? No, bueno, finanzas dice. El que te corre es recursos humanos. El que te dice, Ah, pasa bueno, por tus ajá, cosas. el que te dice Es a lo que voy, es una historia mal contada. ajá. O sea, recursos humanos en realidad es la cara. Es Es el villano que creó finanzas exacto. para correrte y que no le reclames a él. Es correcto. Ok. Hoy sabes algo nuevo sobre la vida corporativa. Quien te corre no es recursos humanos, es finanzas. Y es tu desempeño también, Sí, sí, también huevón. si eres un huevón, O que sea, en lugar de estar haciendo home office estás paseando al perro, exacto, el tomando clases villano de eres hot tú, yoga, güey. pinche huevón. Pero bueno, nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse al nuevo canal de YouTube, Terapia Millennial MX. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, OnlyFans. No es cierto, OnlyFans todavía no. Y Spotify, que ahí está todo el bagaje de Ahí Terapia está toda la Millennial. historia de terapia. Ahí está toda la terapia de estos casi 3 años. Nos vemos para la próxima, ¿no, Ricky? Nos vemos en el que sigue. Viendo el mundo. Lo dijimos por comunidad porque la cagué, Ok. pero ¡En este... 5! Ok, en sí